Comencemos. La corrupción no entiende ni de regiones ni de siglas políticas. Los escándalos se han producido en todas las comunidades y en todos los partidos, porque donde ha habido poder, ha habido consecuentemente corrupción. Desde el 2020, los informes de Transparencia Internacional advertían ya que el paisaje de la corrupción era sombrío, debido a que la mayoría de los países evaluados no habían registrado avances en la lucha contra la corrupción. Y más de 2/3 obtuvieron puntuación por debajo de 50 de 100 puntos. Ese análisis demostraba que la corrupción, además de socavar los esfuerzos en medio de la lucha por controlar el COVID-19 y sus efectos, también ha mantenido el sistema democrático en un estado de crisis permanente. Los datos de Transparencia Internacional para la República Dominicana en el 2020 arrojaban un fracaso para el país debido a que no logró alcanzar los 51 puntos que propuso como meta para ese año. La puntuación más alta obtenida por la República Dominicana desde los orígenes de esta publicación fue de apenas 35 puntos en el 2002, mientras que la más baja se registró entre 2019 y 2020. Para este año 2021, el Latinobarómetro señala que la percepción de aumento de la corrupción ha disminuido del 62% en 2016 al 57% en el 2020. Solo en 5 países de la región, menos de la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado. Esa percepción en la República Dominicana es inversa, porque al menos el 54%, o sea, más de la mitad de los dominicanos en el 2020, consideraban que la corrupción había aumentado. Pensemos que a partir de ese mismo año se alineó todo un esfuerzo del sistema de justicia dominicano en contra de la impunidad y la corrupción administrativa en el país. Sobre la percepción de la justicia, el 75% de los latinoamericanos considera que no existe igualdad ante la ley, lo que conduce al fraude social masivo y afecta al Estado con una moral impositiva y laboral muy baja. Están en eso ahora. Puede ser que sí, porque el presidente habló y ahora el jefe de la policía que pueda hacer que llegue algo. A lo que yo escucho de mis amistades, pienso que sí. Creo que estamos en lo mismo. Claro que sí. No. Yo creo que sí, con el nuevo gobierno sí. Sí. Bueno, a veces no. Bueno, hay que posicionar primero para no saber, porque tú sabes que siempre hay muchas cosas que no sabes. Yo pienso que, como en todos los lados, los gobernadores, los que están representando a los pueblos, tienen que escuchar la voz del público. A media. No creo, no. Sí, totalmente. Lo que no pasaba en años anteriores, hoy vemos esa transparencia que hay en el nuevo gobierno. Sí. Los últimos y graves escándalos que están siendo conocidos por los distintos sistemas de justicia regionales y así en la justicia dominicana han calado como nunca en la ciudadanía y han colocado a la corrupción de manera destacada como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en todo el mundo. Cuando Esfera Global dejó de ser una idea y se convirtió en el proyecto que es hoy, salimos al aire por primera vez con el tema corrupción administrativa. Una osadía de parte nuestra, justo cuando los sistemas de justicia y de partidos dominicanos atravesaban momentos complicados. Sin embargo, a 3 años de entonces y próximos a las 80 producciones que tiene este proyecto, las complicaciones no solamente siguen siendo las mismas, que lo son. Además, hay un abordaje más directo en la justicia que no siempre satisface las expectativas de la sociedad, pero definitivamente se está en medio de un episodio importante de la llamada lucha contra la corrupción. El tema ha sido difícil de abordar. No es tan sencillo hablar de corrupción, de ética, de corrupción política y administrativa sobre todo, por su nivel de sensibilidad y el agobio de la sociedad dominicana.
Pero alguien debía romper el hielo y hacerlo desde un punto de vista científico, académico y no solo político, dentro de los límites del respeto, la ética y la verdad, como han sido cada una de nuestras propuestas. El seguimiento a la corrupción, la impunidad, la ética pública y la administración de justicia han estado y estarán en nuestro interés, buscando explicar al detalle lo que hay en torno a ellas, sus características, sus expresiones más naturales, más primitivas y apropiaciones culturales que nacen de la decisión del corrupto y del corruptor como un acto voluntario, hasta la estructura judicial y estrategias con las que el Estado pretende erradicar la cultura de impunidad. El tema de la ética es un tema clave y es tanto para la administración pública como para un consultor. Desde la consultoría política debemos preservar la ética en todo momento, en todo el proceso político. Y para eso se requiere un montón de información. Muchas veces sucede que es muy difícil para el consultor conocer en profundidad a un político, a un gobierno o a un proyecto en el cual se quiere involucrar. Ahora, desde la política, siempre la ética va a ser el órgano regidor de una administración pública. Es uno de los valores fundamentales si queremos estar en política. Yo creo que la democracia en América está readaptándose, reconstituyéndose y entendiendo que los modelos se tienen que adaptar a las realidades nacionales. Y esto no es ni chauvinismo ni nacionalismo, esto es una realidad. Las sociedades tienen sus propias dinámicas y sus propias lógicas y tenemos, sí, yo creo que seguir luchando contra el intento de homogeneización cultural, ¿no? Ese es el mayor desafío. Yo creo que la democracia está en jaque o está en riesgo por la cultura, pero no por la cultura que tenemos al interior de nuestros países, sino por esta lógica de querer imponer un modelo único donde parecería que ejercer tu derecho ciudadano es entrar a un centro comercial donde está todo más o menos estandarizado. El 69% de los recluidos allí son presos preventivos. Así las cosas, esos números en frío nos revelan que la prisión preventiva está siendo escogida como la medida de coerción favorita por los jueces que la imponen y que claramente está comprobado que es excesivo el número de prisiones preventivas impuestas. Una especie como de pena anticipada. Y esto está trayendo como consecuencia los niveles de hacinamiento en nuestros recintos penitenciarios y que la prisión preventiva, que ronda a nivel general alrededor de un 63.9%, evidentemente que se ha convertido en uno de los principales problemas de la justicia penal en el país. Pues recientemente hemos visto cómo se ha plasmado un derecho que concierne mucho a la transparencia, también a lo que es la calidad en el ejercicio de la función administrativa, que es la buena administración, el derecho a la buena administración, como un derecho ciudadano, pero también como un deber a cargo de las administraciones públicas. La corrupción administrativa se diferencia de la corrupción política en que la corrupción política es la que realizan los cargos políticos, los electos, los diputados, los altos cargos políticos. Y la corrupción administrativa es la que realizan los funcionarios, los servidores públicos, desde los médicos hasta los policías, etc. ¿no? Todo ser humano tiene la tentación de no hacer las cosas correctamente, de corromper lo que se espera que se haga adecuadamente, sea o no religioso. El hecho de ser religioso, uno le imputa mayores niveles de conciencia a quien tiene esa práctica, mayor sensibilidad para buscar hacer el bien, mayor atención a no caer en la práctica inadecuada, mayor cuidado con la corrupción. Todo eso es cierto, pero no es una protección total. Siempre hay la posibilidad de romper las prácticas adecuadas y correctas y caer de bruces en prácticas inadecuadas. La comunidad evangélica está en un estado como desorganizado. Somos blanco o presa fácil para algunos sectores de lavado que buscan ese tipo de sectores desorganizados para ellos poder lavar.
La visión nuestra de este fenómeno es amplia en relación con todos los sistemas que hacen posibles la interacción social en la vida pública y en la vida privada. Hoy nos encontramos en el condado de Manhattan, justo en el corazón de la Corte Suprema de la ciudad de Nueva York, tal como pueden observar en este entorno. Este es el máximo tribunal de nivel de prueba para las causas civiles, dentro de los tribunales estatales del condado. Desde 1961, este es uno de los tribunales más antiguos prestando servicio a los tribunales de jurisdicción general en los Estados Unidos. El pollo con una alita, el pollo con la varita, el pollo con el piquito y ahora te toca a ti. Mis más sinceras felicitaciones a Marjorie y a todo el equipo por el tercer año de éxito del programa Esfera Global. En el proceso democratizador, que partía de regímenes dictatoriales a la fundación de repúblicas, como en el caso latinoamericano, y hoy sabemos que el modelo norteamericano es el que ha predominado universalmente, se creía evidente que en la mayoría de las nuevas democracias los sistemas de justicia no tendrían los atributos de independencia necesarios para sostener el modelo basado en el respeto al Estado de Derecho. Una historia de debilidad frente a la ejecución de la ley y la falta de independencia judicial resultaba contradictoria en todas las formas con los cimientos de repúblicas basadas en la división de poderes y dentro de ese marco criterios de equidad, independencia y administración de justicia mediante mecanismos eficaces de control y transparencia. En los últimos 30 años, las reformas al Poder Judicial han implicado necesariamente el incremento de las partidas presupuestarias para reformar la justicia, y los procesos de reformas han sido abordados prácticamente en todos los países latinoamericanos. Esto es un indicio de un cambio sustancial en la toma de conciencia sobre la trascendencia de la justicia, un ámbito que tradicionalmente había sido marginado en la región. Y aunque en las mediciones se evidencian esfuerzos, estos son insuficientes. En algunos de nuestros países hermanos, como Argentina, El Salvador, Panamá, Perú, Costa Rica, Colombia, Paraguay y Ecuador, adaptaron el sistema de justicia constitucional para, mediante consejos de la magistratura, lograr la gobernanza de la estructura judicial, siguiendo el modelo europeo de la posguerra. Para la República Dominicana, el Consejo Nacional de la Magistratura data de 1994, promovido por el líder político José Francisco Peña Gómez como resultado de la crisis política de las elecciones de ese año, y luego cobró vida en la reforma constitucional integral del 2010 mediante consulta popular promovida por el doctor Leonel Fernández. Este órgano, el Consejo Nacional de la Magistratura, se encarga de designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Además, realiza las evaluaciones del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia bajo la coordinación del presidente de la República. A propósito de presidente, este año Luis Abinader ha anunciado a los dominicanos su intención de someter una reforma constitucional con la finalidad de otorgar independencia al Ministerio Público y de otros organismos como la Junta Central Electoral. Independencia que ya estaba garantizada bajo el esquema de la justicia constitucional dominicana actual, que fue introducida en las progresiones de la Constitución del 2010. Por tanto, el tema atrajo las reacciones del expresidente Leonel Fernández, promotor de la misma,
y presidente a la vez de la Fuerza del Pueblo, principal partido de oposición, quien arguía la no necesidad de tocar el texto constitucional a esos fines, porque si se quiere hay otras vías legales que no deberían implicar una reforma constitucional. En el presupuesto del 2020, la República Dominicana invirtió el 1% del presupuesto nacional en justicia, que era en total 861.000 millones de pesos, de los cuales hablamos que 8.619 millones de pesos fueron destinados al sistema de justicia. También otros países de la región han cambiado su constitución para garantizar que un porcentaje de su presupuesto vaya al Poder Judicial, estableciendo a su vez la capacidad del Consejo de la Magistratura para administrar esos fondos. No es lo que pasa en la República Dominicana. Según la revista jurídica de la Universidad de Palermo, en la última década, al menos 10 países latinoamericanos han modificado las reglas relativas sobre cómo los jueces son nombrados, bajo qué términos y sobre qué condiciones desempeñarán su función. También existen esfuerzos por cambiar los procedimientos penales hacia modelos orales y menos inquisitivos para fortalecer el Ministerio Público. Como en el resto de los países occidentales, los países latinoamericanos en los últimos años han visto un aumento de la criminalidad. La incapacidad del sistema penal para aportar una respuesta satisfactoria han llevado a una falta generalizada de confianza en el mismo. Las encuestas de opinión sobre los poderes judiciales latinoamericanos revelan que para la opinión pública la justicia es poco fiable, corrupta, lenta, costosa y trata de forma desigual a ricos y pobres. Esta situación puede contribuir al retroceso, al eventual deterioro de los progresos democráticos adquiridos en los últimos años. La existencia de un sistema judicial independiente, confiable y eficiente proporciona el mejor entorno posible para la inversión y el crecimiento. Pero a estas características ha de sumarse apertura a todos los ciudadanos. Si por el contrario, la justicia es alterada en cualquiera de sus formas, dichas acciones atentan contra el Estado de Derecho. El sistema judicial debe poder tener control sobre el sistema político y no a la inversa. Si el sistema judicial está fuertemente politizado o respondiera a los intereses del sistema político y no al de las leyes, estaríamos ante las puertas abiertas de par en par a la impunidad y al abuso de poder. En este momento nos encontramos desde la ciudad de Manhattan, Nueva York, en las inmediaciones de la zona de cortes. Lo que ven detrás mío es la Corte de Justicia, Thurgood Marshall, que pasó a llamarse así porque es el nombre del primer afroamericano, abogado y activista en favor de los derechos humanos en toda la historia de este país, que sirvió ante este tribunal entre 1967 y 1961. Este es el distrito del Centro Cívico de Manhattan, Nueva York. El edificio que ustedes pueden ver en este momento fue construido entre 1933 y 1936. De hecho, fue el último diseño del anciano Gilbert en 2001. Converso con Heriberto Cabrera. Él es dominicano, abogado, experto en derecho criminal y en derecho civil. Gracias por aceptar hablar con nosotros en Esfera Global. Todo mi gusto y gracias por su visita. Muy contenta de compartir en mi espacio con un dominicano de Licey al Medio. De los montes de Licey. De los montes de Licey al Medio. Y orgullosamente lo digo. Pues nosotros estamos contentos de venir a conocer su experiencia. Primero, ¿usted llegó a este país en qué año? Año 1965, a la edad de 7 años, imagínense. ¡Wow! Una vida. Sí. Usted en su carrera ha sido fiscal de la oficina del fiscal de Nueva York. Claro, yo trabajé bajo Robert Morgenthau en el condado de Manhattan. En ese tiempo, casualmente, cuando yo trabajaba allá, mire, trabajaba Andrew Cuomo, que viene siendo el que era ex gobernador del estado de Nueva York. Trabajaba Elliot Spitzer, que era el gobernador antes de él. Trabajó ahí John F. Kennedy Jr., claramente el hijo de JFK. Así que la única persona que no tenía nombre ahí era yo. Probablemente usted es el primer dominicano en ocupar esa posición. Así me dijeron. ¿Y cuáles efectos usted cree que ha tenido la globalización, la modernización
sobre el sistema de justicia? Bueno, imagínense, ahora ya está más claro cuando un país, yo creo que hay países como Rusia en particular que son más aislados. ¿En qué sentido? No sé si llegó a ver la noticia de hoy en día. En Rusia, por ejemplo, ya tienen un procedimiento para poder bloquear el internet de los ciudadanos dentro del país. Así es. Yo tuve ocasión de visitar a China por 2 semanas, estaba allá, y un joven estaba tomando foto de alguien que había sufrido un accidente y estaba en el piso, la ambulancia lo recogió. Un chino, vamos a decir, de 25 años de edad, algo así, tomando fotos. Cuando cruza la oficial, la calle entera, como de 4 vías, de 4 carriles, viene al lado de nosotros, coge al muchacho por el abrigo y le quitó la cámara para que vea. Entonces, hoy en día existen los países como China, como Rusia, que ya no pueden esconder de la falta de libertad que hay en el país de ellos. Por el internet, ya como usted ha visto, que tienen en prisión la persona que ya tuvo problema con el presidente Putin, que él trató, dicen ellos, de envenenarlo. Así que ya debido al internet, ya eso viene a su puerta, ya viene a su casa y ya usted está más abierta y más informada sobre todos los asuntos de injusticia que existe en el mundo entero. Y aquí en Nueva York es lo más grande. A nosotros nos encanta la globalización de todo, incluso el teléfono ahora es la herramienta más grande para el ciudadano coger al policía cuando hizo algo mal. Yo tengo que empezar a tratar un caso de DWI el lunes casualmente. Empieza un caso donde el policía se escucha en una grabación diciendo, bueno, la historia de nosotros va a ser A, B y C. Ahora, la gente le tomaron un video de eso, ya sabemos. ¿Por cuál razón tienen los policías ahora, por ejemplo, que mantener cámaras? Porque sabemos que han abusado del procedimiento en el pasado. Eso es parte de la globalización, el reconocimiento de los faltos de no solamente gobiernos, pero también de la policía y militares en los diferentes países. Y la misma presencia y el desarrollo del Internet también ha hecho que de la sociedad surjan unos grupos que exigen sus derechos. Si el Estado bloquea la comunicación, surgen los activistas. Y son cibermilitantes. Y a mí me encanta, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo. Para llorar y gritar por la justicia. Exacto. ¿Cuál usted cree que pudieran haber sido los efectos de la pandemia sobre la justicia y sobre la corrupción, si tiene una opinión? Bueno, la justicia aquí en Nueva York ha sido paralizada. Yo casualmente ahora llegué de la corte aquí en Manhattan, pero son pocos los casos que están atendiendo. Yo traté un caso, no sé si se dice así en español, llegué a juicio. Sí, llevó un caso. A un juicio, uno de los primeros casos durante la pandemia que se trató en el condado del Bronx, donde una dominicana había cortado a otra mujer, pero unas heridas muy profundas y muy graves. El punto es que debido a la pandemia, en vez de durar medio día seleccionando un jurado, duramos como 3 días. Wow. Porque se necesita la sala entera para llenar. Entonces, el impacto ha sido que el procedimiento se tarda mucho más. Es lento. Ayer tenía yo una entrevista con un juez que se hace por videoconferencia ahora y ella dice, mira, Cabrera, si tú quieres tratar ese caso, tal vez, está en la Corte Federal, tal vez en 1 año y medio. ¿Por cuál razón? Porque no va a haber jurado, no hay espacio, ¿entiendes? Entonces es un efecto que le tiene a la justicia. Yo le digo a todos los clientes míos, mira, tú vas a tener que tener mucha paciencia porque el caso tuyo va a durar mucho tiempo. Bueno, eso es una diferencia fundamental con el sistema judicial dominicano, donde no está contemplada la figura del jurado. Sí, eso me fascina a mí siempre que me lo dicen, porque yo no quisiera poner mis manos, mi futuro en las manos de un juez, por ejemplo.
que tal vez fue comprado como se hace allá muy constantemente. Aquí no existe eso. Y existe tal vez en muy pocos locales. Pero ese es un problema y yo siempre, eso me fascina porque yo no conozco otro sistema sino el de aquí, donde funciona bien. En un caso, si a usted lo acusan de un delito mayor, son 12 miembros del jurado que llegan a la decisión si usted es culpable o no culpable. Tienen que ser los 12 en total. Si hay uno que dice no, entonces hay que tratarle el caso de nuevo. Y bueno, y estudian el perfil de cada jurado, supongo, para escogerlos. ¿O es al azar? No, hay dos sistemas, hay uno federal y uno estatal. En el sistema estatal, nosotros los abogados tenemos un mayor impacto en seleccionar el jurado. ¿De qué forma? El juez trae, por ejemplo, en el caso que yo traté, trajo como 100 miembros del público, lo tenía en 2 salas diferentes, y empezamos a hacerles preguntas a todos ellos para estar seguros de que no tengan ningún prejuicio contra tal este caso, que tal vez en el pasado han sido víctimas de un crimen y ahora traen ese prejuicio a este caso. Entonces es un proceso y yo como abogado de la defensa tuve la oportunidad de hablarle al jurado, vamos a decir alrededor de 20 o 30 minutos. Eso es muy importante porque entonces me doy a conocer con ellos y ese es el procedimiento que el abogado usa para tener la confianza con el jurado, ganarse la confianza. Heriberto, vamos a aprovechar para ir a una breve pausa y continuamos con la entrevista. Continuamos. Sintonizas para Global. A March, que te lo llevamos todo. Lleno de regocijo y de mucha satisfacción, felicitamos a Marco y Félix con motivo del tercer aniversario de su programa Esfera Global, en la esperanza de que continúe la ruta de ascenso que ha mantenido desde su primera edición. Esfera Global es un lujo, Esfera Global es un orgullo para la televisión dominicana, un espacio abierto, participativo, democrático, en el que confluye lo más granado del pensamiento social de la República Dominicana. Enhorabuena. En los últimos años, América Latina ha vivido grandes escándalos de corrupción que afectaron las sanas políticas regionales, como es el caso de Odebrecht, considerado el más grande de la historia de América Latina por involucrar a presidentes, expresidentes y funcionarios de gobiernos en 12 países de distintas regiones: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela durante los últimos 20 años para obtener beneficios en contrataciones públicas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó que se había pagado la suma de 788 millones en sobornos en estos países. En México se vio envuelta la famosa Casa Blanca de Peña Nieto, que tras una investigación periodística se reveló cómo Grupo IGA, el consorcio que financió y construyó la mansión, fue beneficiado con contratos de esta administración desde que el expresidente fungía como gobernador del Estado de México. En Argentina, en el caso de los cuadernos de las coimas, implicó un proceso de detención de más de 172 personas, después que el chofer de Cristina Fernández de Kirchner registrara con detalles en 8 cuadernos todo un entramado de corrupción política.
En Chile, donde se denunció cómo operaron funcionarios del ejército que cometieron fraude por cerca de $10 millones con facturas cuestionadas en detrimento del fondo reservado del cobre. El caos de los Panama Papers, que involucra el tráfico de influencias, peculado, blanqueo de capitales en paraísos fiscales, cohecho, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. O el famoso caso de los cuellos blancos del puerto en Perú, donde hay más de 300 jueces y fiscales procesados por corrupción, con 42 sentencias por delitos contra la administración pública. A través de interceptaciones telefónicas, se descubrió que magistrados y consejeros del Poder Judicial, así como empresarios, formaban parte de una red criminal que involucraba delitos como corrupción, tráfico de influencias y hasta narcotráfico. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la crisis de corrupción en la región se materializa en el fenómeno de la captura del Estado, la influencia autoritaria de las reducidas élites en la toma de decisiones de la economía y la política y la cultura de la impunidad de las personas que ostentan el poder. El romper con esta estructura es una tarea de todos, que solo se logra con más educación, mejores condiciones de vida y un gran sentimiento patriótico que únicamente pueden proporcionar los altos niveles de cultura y valores cívicos. Recientemente en la República Dominicana, donde el tema suscitó los más caldeados ánimos por la percepción de impunidad que tenía la población, la actual lucha contra la corrupción, en el caso específico de Odebrecht que venimos narrando, cerró con la condena de 2 de los imputados a 8 y 5 años de prisión respectivamente, 200 salarios mínimos con decomiso de los bienes, mientras que los 4 restantes imputados fueron absueltos. Que si la República Dominicana quedó conforme, pues lo que hemos visto es que los resultados no dieron en la diana con las expectativas de la mayoría, porque sobre todo los líderes de opinión todavía cuestionan dónde están los sobornados del caso de Odebrecht. Otros casos importantes de corrupción han sido llevados ante la justicia en los últimos 2 años y a ellos nos hemos dedicado a lo largo del tiempo en que hemos estudiado el fenómeno de la corrupción en nuestro país. Entre estos casos están la Operación Antipulpo, Operación Coral, Operación Medusa y Operación Falcón. Continuamos nuestra conversación con Heriberto Cabrera, dominicano, de los Montes de Licey al Medio, primer fiscal en la oficina del fiscal de Nueva York para Esfera Global. Gracias, Heriberto. En esa escogencia de los jurados, cuando el Estado cita a un ciudadano, ¿es una obligación asistir? Claro, yo también he tenido que servir, tengo que visitar allá, los jueces también, todo el mundo, es uno de los requisitos, el ciudadano tiene que hacerse presente. Y si no es presente, teóricamente lo pueden meter preso, en lo cual en verdad le hablan duro y... O hay una multa o algo así. Le pueden poner multa también. Pero ellos siempre cumplen. Es cada 8 años por ahora. Es decir, a mí me toca este año que viene otra vez. Es un sistema aleatorio, a cada ciudadano le toca cada 8 años. Sí. Oh, interesante. Y lo bueno, mire la cosa, ahora que usted habla de justicia, uno de los problemas fundamentales con el sistema jurídico de los Estados Unidos cuando se trata de hablar de tratar un caso frente a un jurado es lo siguiente. Yo soy hispano. Alegan que yo, por ejemplo, cometí un crimen, vamos a decir, en Long Island, en un vecindario blanco. Es de ese vecindario, de ese condado, que escogen los miembros del jurado. Que existe la gran posibilidad que los 12 miembros del jurado me juzguen a mí, llegan a una decisión. Entonces, usted se puede imaginar los problemas y el prejuicio que esa gente pueden traer a la mesa. Y eso sucede, pero mucho, y mayormente en los estados del sur de los Estados Unidos. Personas que son de la raza negra, que lo han acusado de violar a mujeres blancas, que han hecho 30 años, 40 años en la prisión. Y esto sucede no infrecuentemente, en lo cual eso después se han determinado que han sido, que eran inocentes. Pero ¿qué vale decir ahora? ¿Entiendes? Y han sido personas que han sido juzgadas por
jurados que son completamente blancas. Pues en ese caso, Heriberto, tendría yo mucho miedo de ponerme en las manos de un jurado norteamericano, menos que en las manos de un juez dominicano. Bueno, sí, en ese caso particular. Pero te digo así, entonces imagínate tú poniéndote en la mano de un juez americano blanco en un estado así, va a ser igual, francamente, pero es un problema. Y si te recuerda bien y no quiero mencionarle el nombre de él, el expresidente de los Estados Unidos, él se recuerda cómo habló mal del juez que era de origen de México, que él tenía el caso frente a él y que ese hombre no iba a decidir el caso bien. Esa es una injusticia, hablar mal de esa forma. Por tanto, todos los sistemas de justicia tienen sus fallas. Claro. La justicia, ¿usted considera que es una construcción permanente? ¿Un sistema de justicia fuerte, más equilibrado? ¿Es posible? Es flexible y necesita la flexibilidad. ¿En qué sentido? Déjame darle un ejemplo. En los Estados Unidos, se me olvida el año, creo que fue en 1977, algo así, cambiaron la forma de sentenciar a un ciudadano, a un criminal, vamos a decir, en la Corte Federal. Anterior, la discreción estaba solamente con el juez. Entonces, el problema venía siendo que el juez, vamos a decir, veía que el acusado frente a él era de la raza negra o hispano, por el mismo crimen, me robé, vamos a decir, $10,000, le daba al moreno 10 años y al blanco lo iba para la casa en probatorio. Entonces, para cambiar ese sistema, ahora existe lo que se le dice un guía de sentencia. Es decir, que debido a cuánto te robaste en el caso de robo, debido a eso y si habían heridas o no, entonces el guía de sentencia te dice dónde, dentro de cuál rango el juez está obligado a sentenciar a uno. Es decir, que le quita una parte de la discreción para estar seguro de que haya alguna consistencia. Sí, consistencia, equilibrio. Equilibrio. Y quizás una lógica en el fallo, ¿no? Exacto. Que no sea desproporcionado. Exacto, y lo cual se ve, ¿no? Pero como dicen, yo no conozco un sistema mejor, en verdad. Diciendo todo eso. Dentro de todos sus fallos. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué aún dentro de esas debilidades todavía considera que este es el mejor sistema de justicia? Muy buena pregunta y le voy a dar mi contesta. Y yo siempre he dicho, recuérdese lo que le dije anterior, que en un caso de delito mayor, son 12 miembros del jurado que tienen que decir, ese hombre es culpable. 12. Entonces yo siempre he mantenido que individualmente nosotros, los americanos, somos bien brutos, digo yo. Pero 12 de ellos juntos en un cuarto, después de considerar toda la evidencia, de una forma o la otra, llegan al veredicto real. Y eso es lo que me gusta, porque hay oportunidad de presentar el caso. Ahora, la gran injusticia, vuelvo y repito, en el sistema norteamericano, como no solamente aquí, en la República Dominicana, con los haitianos, con las personas de la raza negra, en el mundo entero contra la persona de raza negra. El sistema no lo ampara, no lo ayuda y desafortunadamente son la gente que pagan el precio más grande. La discriminación. Claro, en educación, en trabajo y claramente en el sistema jurídico. Usted, si pensara en cuál debería ser la evolución de los sistemas de justicia en países como el nuestro, como la República Dominicana. Sé que conoce el sistema norteamericano, pero así por encima, mirando cómo es la justicia en los países emergentes, ¿qué deberían seguir? Bueno, la República Dominicana, como usted sabe, cambió el sistema penal hace ¿cuántos años? 5, 7, 10 años. El tiempo se me vuela. Pero me recuerdo, yo pienso que fue que ahora para llegar a juicio tenían el preso solamente de que 24 horas para ponerle un bono o algo así. Eso es un sistema que vino de aquí, que también el abogado tiene derecho de hacer preguntas a los testigos y examinar esos testigos. Ese es el sistema que nosotros usamos, porque antes de eso, como usted ya sabe, usaban el sistema de Francia, sí. lo cual bueno, como la República Dominicana tiene más conexión a nosotros hoy en día,
Me imagino que esa fue una buena evolución. ¿Qué otros tipos de actos corruptos se puede ver en el sistema judicial y público norteamericano? Bueno, me da vergüenza decir esto, porque yo siempre defiendo el sistema de aquí. Porque vuelvo y repito, no conozco otro y he visto lo que sucede en los otros países. Pero aquí en Pennsylvania había un juez, que ya no es juez, por supuesto. Hay prisiones que son, o eran ya, porque yo creo que la quitaron todas, privadas. Imagínate tú, que tú te ganes dinero, que el gobierno te pague dinero por encarcelar a alguien. ¿Okay? Este juez mandaba a los muchachos a la prisión porque él estaba conectado con la prisión. ¿Ah? Ese es un abuso grande. Chequéalo y Google it. De Pennsylvania, un juez. Esa fue una falta muy grande. Pero vuelvo y repito, eso no se ve usual. Yo soy uno de las personas que siempre dice, mira, el sistema funciona y funciona bien. Y la tasa de criminalidad entre los dominicanos, la diáspora dominicana. Dentro de ellos, tú sabes que la vergüenza de nosotros, cuando yo primero llegué a este país, el dominicano era reconocido como un tremendo trabajador, trabaja todas las horas, pero desafortunadamente con el advento de las drogas, de narcóticos que venían de allá y de otros países, la reputación de nosotros estaba por el suelo. Por esa razón, cuando yo era fiscal de Manhattan, nunca se me olvida esto, cuando los amigos míos llegaron a saber que yo era fiscal, dicen, pero tú eres dominicano, ¿y cómo va a ser? Porque ellos pensaban en la mente de ellos que todos los dominicanos eran bandidos y traficantes en drogas. Qué pena eso. Qué pena, sí. Que tuvieron que durar tiempo conmigo para poder confiar en mí. ¿Y eso ha cambiado? Claro, porque ya muchos de los dominicanos, es el orgullo mío de ver muchos jueces dominicanos, muchos abogados, fiscales, así que estamos superando un poquito más. ¿Qué usted cree que podemos esperar en el mundo post-pandemia en materia de justicia y de corrupción? Claramente lo que está sucediendo aquí en Nueva York es que los jueces, mira, hay menos trabajadores en la corte, menos oficiales. Entonces, eso va a seguir. El sistema que estamos usando, por ejemplo, tú te quieres declarar en bancarrota, ya yo no tengo ni que ir a la corte. Se someten los papeles y por medio del teléfono hacemos una conferencia con lo que se le dice el trustee que hace la decisión. Tenemos muchas conferencias en casos federales, en casos del Estado, y yo pienso que eso va a seguir. Porque yo iba a la corte y duraba un día entero para atender un caso. Porque imagínate una sala con 150, 200 abogados. Sí. ¿Me entiendes? Llego yo a las 9:30, salgo de ahí a las 3 de la tarde. Es una locura. Ya por eso, la virtualización no fue tan mala. Esto no ha sido fantástico y yo pienso que va a cambiar mucho. Ahora, yo lo único que quiero es que la medicina le llegue a todos los países. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido muy interesante todo lo que hemos conversado. Sin dudas va a aportar mucho a la visión que se tiene en nuestro país sobre el sistema de justicia en los Estados Unidos y la que tienen todos, ¿no? Los que puedan ver este contenido. Fantástico. Un gran placer y le ofrezco la mayor éxito en su programa. Continuamos. Queremos felicitar al programa Esfera Global y su magnífica conductora y gran amiga Marjorie Félix por un excelente trabajo, por sus importantes reflexiones, conclusiones y abordajes a temas políticos, institucionales y otros vitales para la democracia de nuestro país.
Esperemos que este gran producto, este gran esfuerzo continúe en el tiempo porque es muy valioso. Un fuerte abrazo, Marjorie. La corrupción no durmió en épocas de pandemia. Al inicio hablamos de que los estudios regionales advertían que este fenómeno complicaba la gestión de la salida de la crisis. Y así fue en más países de los que hubiéramos deseado, sobre todo en la región latinoamericana. La declaración de emergencia sanitaria producto del coronavirus no solo supuso la paralización de la economía y la política. Todos los servicios judiciales a nivel mundial se vieron perjudicados. Hablamos de plazos y audiencias, personal mínimo para atender asuntos urgentes, la paralización de procesos de reformas, los retos de la justicia digital y la brecha en el acceso a las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, la necesidad de implementar medidas para garantizar la salud del personal judicial, así como de las personas que necesitaban acceso a la justicia, son algunos de los desafíos que enfrentaron los poderes judiciales, fiscalías y defensorías públicas durante la pandemia a nivel regional y mundial. A esto se le agregan los problemas estructurales que ya arrastraban los sistemas de justicia de la región y las dificultades asociadas tanto al diseño institucional de los órganos encargados de investigar y juzgar estos hechos como al normativo. Según el informe más reciente del Latinobarómetro en 2021, América Latina muestra desconfianza respecto del Poder Judicial. La debilidad de la justicia en la región es uno de los puntos más críticos para los latinos, pero la desconfianza es un tema global. La desigualdad prima en América Latina. 1 de cada 3 latinoamericanos dijo que hay poco y nada de igualdad ante la ley. Chile encabeza la lista con el 89% de su población, Paraguay con el 85% y la República Dominicana con el 77% de los ciudadanos que no creen en la igualdad de la justicia. El país que tiene menos quejas por este tema es Uruguay, con un 61% de sus ciudadanos. La justicia es una instancia fundamental del Estado y de la sociedad. A ella recurrimos para solucionar los conflictos existentes entre el Estado y los ciudadanos. Y bien administrada, proporcionará las garantías de derecho que nos otorga la Constitución en cada país. El no cumplir esta con su función, ya sea por problemas de corrupción o de otra índole, podría desencadenar un conflicto social entre los ciudadanos vulnerados y una clase política dominante que no conoce los límites del poder. Si se quiere un sistema de justicia que sobreviva en condiciones de fortaleza a la pospandemia, se deben realizar cambios definitivos y significativos que incluyan la reconstrucción del Estado de Derecho, un poder judicial más independiente, con tribunales justos, imparciales y transparentes, garantizar una organización política y una economía competitivas que incluyan incentivos para la ética en los negocios y reformas en las empresas estatales, transparentar la financiación política y aplicar las regulaciones de conflictos de intereses, terminar definitivamente con el anonimato sobre la propiedad de las compañías y fuentes de financiamiento, abrir el gobierno a las voces, ojos y experiencia de la ciudadanía, adoptando plenamente un enfoque participativo para luchar contra la corrupción. Desde Nueva York, rendimos un tributo especial en este aniversario número 3 de Esfera Global a todos los funcionarios de la justicia del mundo, de la región latinoamericana y de la República Dominicana, que en medio de la universalización del caos y de los antivalores, ejercen sus profesiones con apego a la honestidad, a la dignidad, al buen derecho, a la ética y el amor por la sociedad y la justicia, porque en ellos descansa una buena parte de nuestro sistema democrático y de derecho. Y este tributo, como todo el programa especial y todos los programas en este mes de aniversario número 3 de Esfera Global, lo estamos realizando desde el edificio municipal de David N. Dinkins, Manhattan, uno de los edificios de oficinas gubernamentales más grandes del mundo. No se puede percibir todo en cámaras, pero es increíblemente majestuoso.
Fue construido en 1914, nombrado así en 2015 en honor a un exalcalde de la ciudad. Esta estructura es un atractivo para los fanáticos de la arquitectura y la historia. Actualmente alberga a más de 2.000 empleados de una docena de agencias municipales en aproximadamente 100.000 metros cuadrados. Seguimos celebrando este aniversario de Esfera Global. Hasta la próxima. Que los datos nos indican que hay muchos riesgos de que todavía exista tanta o más corrupción que este año, y la razón fundamental está en que, por una parte, muchos países han incrementado los presupuestos para hacer frente a la necesaria reconstrucción tras la crisis derivada de la COVID-19, y en consecuencia, donde hay mucho dinero suele haber también muchos incentivos para la corrupción. Por otra parte, muchos países no van a poder tener mucho dinero y no van a poder hacer frente a una reconstrucción poderosa por diferentes razones frente a los efectos de la pandemia, y en esos países aumentará la pobreza y la desigualdad, dos variables que son demoledoras para luchar contra la corrupción, porque la pobreza genera lógicamente incentivos al clientelismo, y por otra parte la desigualdad destruye la confianza en las propias sociedades entre la gente y con respecto a las instituciones. En suma, que considerando lo difícil que es hacer predicciones en este momento, yo les diría que hay muchos riesgos de que tengamos mucha corrupción el año que viene. Por esa razón creo que es más importante que nunca desarrollar instrumentos para prevenir la corrupción y establecer también instituciones para combatirla seriamente. Esta es la enseñanza que yo sacaría para el año que viene. Muchas gracias. Aventurar un pronóstico sobre el comportamiento que tendrá el tratamiento de la corrupción en la República Dominicana y en el mundo en los años por venir, concretamente durante el próximo año, puede conducir a una empresa de resultados inciertos, de resultados inexactos. En lo que sí podemos esperanzarnos es en que las futuras generaciones pues aquilaten los esfuerzos que se han estado llevando a cabo en este ámbito, y que lo que se está haciendo precisamente en este momento impacte en el futuro inmediato, a fin de mejorar nuestros índices en este tan delicado tema. Quizás más que proyecciones, algo interesante y que nos podría servir de reflexión es cómo repensar una nueva justicia en República Dominicana. Nos encontramos en el marco de importantes e interesantes reformas, como por ejemplo la ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial. Pero hay que dimensionar un poco más la discusión. ¿Cómo podemos pensar en una justicia centrada en las necesidades de las personas, basadas en datos objetivos que nos permitan comprender empíricamente las necesidades legales de los dominicanos, de los ciudadanos y de todo ser humano en República Dominicana? ¿Cómo podemos idear y solucionar estos conflictos a través de mecanismos novedosos que permitan un acceso a justicia significativo? Pensemos, por ejemplo, en las poblaciones más vulnerables de la República Dominicana que, producto de la informalidad, no pueden acceder adecuadamente a resolver sus disputas. Esto redunda en conflictos que luego se convierten en violentos y terminan cayendo en el sistema de justicia penal bajo la forma de delitos. Es importante que la Suprema Corte de Justicia, que los actores relevantes, que el gremio de abogados repensemos en cómo encaminar el sistema hacia esos fines.